Gracias por acompañarnos aquí, por supuesto, en nuestro canal de entrevistas. ¿Por qué hay personas que aprueban una intervención militar sin cuestionarla? ¿Por qué hay personas que ven a un personaje como Trump o el imperialismo norteamericano como los salvadores de problemas que ese mismo imperialismo ha generado? Voy a platicar al respecto con mi querido Juan Martín, a quien le agradezco muchísimo de Tejiendo Redes, que se encuentra con nosotros. Mi querido Juan Martín, ¿cómo estás? Muy bien, mi querido Jesús. Bueno, primero, feliz nuevo año. Igualmente, querido. Agitado como viene, pero gracias por la confianza y por la oportunidad de dialogar contigo y tu público. No, hombre, gracias a ti por tomarnos la llamada. Oye, yo por ahí comenzaría, fíjate, voy a tomar este cuestionamiento. ¿Por qué? O sea, ¿por qué de repente ves a muchos personajes, a mexicanos, mexicanas, de otros países, justificar una intervención militar como si no hubiera pasado ya en la historia con las consecuencias tan graves que hemos visto en muchos países, Chile, Argentina, con los famosos golpes de Estado, pero en el caso concreto de Estados Unidos, lo que es Irak, lo que es Libia, lo que es Líbano, lo que es Afganistán? ¿Por qué la gente llega a justificar acciones así? Mira, yo creo que tiene obviamente, como todos los temas, una explicación compleja y esto no significa difícil, sino que requiere varias capas, ¿no? Quizás una muy importante es que desde niños y niñas nos educan basados en violencia. Entonces, quien tiene poder, papá, mamá o los adultos que nos rodean, nos educan bajo un tema de poder, ¿no? No se opone uno al poder adulto, uno guarda silencio, ellos pueden pegarte, el 63% de la población infantil en México sigue recibiendo golpes o humillaciones ahora. Por otra parte, también desde niños y niñas nos enseñan en la escuela a disciplinarnos, a que es mejor estar con la mayoría, a ocuparte de tus asuntos y no meterte en problemas, de tal manera que esto ya como base está el elemento para que no nos opongamos al poder, para ser obedientes, dóciles y aplaudir cualquier acto de poder, aunque incluso vaya en nuestra contra. Segundo, hay que tener presente que los Estados Unidos es una industria militar, además de petrolera, pero también es el rey, digamos, como país de la industria del entretenimiento global. Y hay una vertiente ya bastante analizada en los Estados Unidos, sobre todo, y en otros países, de lo que se conoce como el entretenimiento militar o estos productos culturales que van incorporando a través de esos productos culturales narrativas que van a ir justificando la militarización o el militarismo como una ideología para resolver problemas. El público lo tendrá presente. Todas y todos estamos ya saturados de películas del Holocausto, ¿no? Que victimizan al pueblo judío y que han ayudado en gran medida para que el genocidio transmitido en vivo durante 2 años tenga un segmento de población poco informada que justifica porque son el pueblo de Dios, porque han sufrido y tal, ¿no? Esto es una estrategia específicamente del sionismo para justificar la invasión en Palestina y el genocidio. Exactamente lo mismo ha hecho Estados Unidos en sus distintas intervenciones militares. Recordemos todo el cine norteamericano que tiene como enemigos al islamismo. Todo lo que suene árabe son peligrosos. Y recordemos las Torres Gemelas, la invasión a Afganistán, a Irak, a Libia, ¿no? Entonces los enemigos son musulmanes y demás. Ahora, toda la industria norteamericana tiene como enemigos a los chinos e históricamente desde la Guerra Fría a los rusos. También tiene a los cubanos y en esta misma lógica han ido construyendo una narrativa ahora en lo que conocemos como la mitología del narco, que también crean esta narrativa como una forma, y lo estamos viendo explícitamente, para poder intervenir en un país militarmente, diciendo que no están invadiendo, sino que están haciendo un acto policial o de justicia. Esto es obvio que es un absurdo, pero que para personas poco informadas, personas que no, digamos, ven noticias, que no cuestionan, que no leen periódicos o incluso no tampoco leen libros, pues les parece lógico porque además esto les explica lo que han observado en las series de televisión, en las plataformas de streaming, ¿no? Entonces, todo esto es algo sumamente pensado. Hay estudios, Jesús, seguramente tú lo habrás escuchado, que han documentado que el Pentágono
trabaja directamente con Hollywood y han asesorado, financiado y otorgado narrativas y guiones a más de 2.500 producciones en Hollywood que vinculan al ejército. Todo esto obviamente para mostrar y dar pues una buena apariencia de lo que significaría las intervenciones militares y estos justicieros y policías internacionales. Esto, por supuesto, se puede ver rápidamente y documentar, pero yo le preguntaría al público que nos está acompañando si no es que disfruta bastante viendo las películas militares y las películas de acción, si no es que disfruta, por ejemplo, con los videojuegos violentos, ¿no? De armas y de disparos, si no es que disfruta o disfrutamos de esa sensación de poder y dominio que cuando lo vemos en un hecho real y concreto, como esta intervención militar en Venezuela, que viola el derecho internacional, que violenta la autodeterminación de un pueblo, de un país, y que por supuesto es una amenaza directa a todos los países del mundo, específicamente a América Latina, y que explícitamente amenazó a Cuba, a Colombia y a México en la conferencia de prensa del sábado pasado, pues lo que nos está mostrando es que muchas personas lo llegan incluso a ver bien y a aplaudir porque consideran que no hay otra manera de hacer el cambio en Venezuela que no sea por la vía de las armas. Entonces, bueno, he pretendido hacer un recorrido, Jesús, así un poco genérico, amplio, pero seguramente hay bastante más que explorar en esta preocupante existencia de miles o millones de personas que encuentran normal o incluso celebran una intervención militar. Yo recuerdo cuando íbamos creciendo, iba creciendo tu servidor, eran muy comunes esas películas, ¿no? Procedentes de Estados Unidos, donde te pintaban a Estados Unidos como el defensor de la libertad y la Unión Soviética como los grandes peligros para la democracia y demás. Una icónica, pues obviamente la de Rocky, ¿no? La de Rocky 4, me parece que fue, pero en general, Bruce Willis peleó contra los rusos. Y van cambiando de enemigo a final de cuentas. Si no son los rusos, de repente ya resultaron ser los musulmanes, a los que acusan de terroristas, ahora están de moda los latinos, a los que acusan de narcotraficantes. Toda una industria, en pocas palabras, en donde ellos se pintan como los buenos, se pintan como los salvadores de un planeta en el cual ellos han tenido una enorme responsabilidad de todo lo que pasa. Sin duda, yo creo que es muy evidente, ya hay muchísimos estudios que muestran cómo los Estados Unidos desde su origen han sido colonialistas, militaristas y obviamente descubrieron esto el siglo pasado, a inicios, cuando arranca el cine como industria, que era una de las mejores formas de lograr control social. Es muy triste decirlo y reconocerlo así, Jesús, pero quien dio las lecciones de usar a la industria del cine para esto fue precisamente Hitler, con Goebbels, ¿no? Que dejó la escuela, que siguen usando ahora todos los gobiernos, sin importar el color en el que se pinten, me refiero ideológico, de izquierda o derecha, todos los que están en esta lógica militarista y autoritaria utilizan la industria del entretenimiento como un recurso para ir incorporando en la población narrativas que les hagan más fácil el tema. Yo suelo poner el ejemplo, Jesús, de manera muy boba, si me lo permites, que para que esta maquinaria y esta industria de guerra funcione y que no rechine necesita aceite, ¿no? El aceite son estos productos culturales que hace que la máquina funcione bien, que no rechine, que a nadie les dé como Grinch, ¿no? Porque esto pasa, sino que precisamente en la medida en que todas y todos tenemos más consumos de este estilo, del militant main, ¿no? O del militarismo de entretenimiento, nos parece normal, ¿no? O sea, como incluso podríamos tener alusión a personajes que acabamos de mencionar ahora, que posiblemente en nuestra etapa adolescente pudimos habernos vestido militar, tener póster de esas cosas, o ahora los segmentos de videogamers que están en todo el mundo, encontrar un hecho real y doloroso en Venezuela como una expresión más de uno de los videojuegos. Y no es exagerado, Jesús, decir que muy pronto habrá videojuegos y habrá expresiones de cómo se puede intervenir un país en América Latina, como lo estamos viendo. Pero me regreso brevemente a lo que tú ya apuntabas también, Jesús, y creo que tenemos que verlo con mucha preocupación para México y América Latina,
que la mitología del narco que ya venimos cuestionando y señalando, y aquí vale la pena recordar a Oscar Zavala con Los cárteles no existen, que tú lo has entrevistado varias Osvaldo. veces, ¿no? Osvaldo, discúlpame, Mm. Osvaldo Zavala, con este texto maravilloso de Los cárteles no existen, que junto con otros pensadores está insistiendo en esta mitología del narco que creó Nixon y que les ha funcionado en Colombia, con el Plan Colombia para intervenir, les ha funcionado muy bien en México, les está funcionando en otros países y que es el argumento con el cual están amenazando de intervención militar a México. Ya hicieron esta intervención militar en el caso de Maduro acusándolo de narco o de narcoterrorista y creo que esto es algo que tendríamos que preocuparnos porque no es solamente una narrativa, es algo que ya se está planificando, que ya se venía anticipando que iba a suceder, ya sucedió y estamos muy próximos, sin exagerar, a que esto pueda ocurrir en México. Mi querido Juan Martín, yo como siempre quiero agradecerte, de verdad, y únicamente preguntarte para concluir, ahorita que mencionabas, esto puede pasar en México, ¿cómo cómo se contrarresta desde la propia sociedad en un momento dado? Al principio nos decías, hay gente que no lees muchas noticias, te dejas llevar por ello. ¿Cómo la puedes contrarrestar la propia sociedad, que, vamos a llamarlo así, si está más informada, cómo lo contrarresta y cómo lo rebates, en pocas palabras? Mira, yo creo que hay varias cosas. Uno es este espacio, y agradezco mucho la ¿Cómo no? oportunidad, de preguntarnos por qué las personas aceptan una intervención militar. La sola pregunta ya lleva a que lo hablemos, lo conversemos y que podamos encontrar explicaciones de varios tipos. Segundo, tenemos también que reconocer cómo la educación desde niños y niñas, como lo expliqué, está basada en violencia, en poder y cómo no estamos disciplinados a eso. Y tercero, obviamente tenemos que problematizar nuestros consumos culturales de todo tipo vinculados a lo militar y quizás plantearnos si no es que estos consumos culturales que aparentemente son entretenimiento, en realidad han sido adoctrinamiento y nos mantienen dóciles sin cuestionar esto que no solamente está sucediendo en Venezuela, ya está sucediendo en México y que lamentablemente puede estar muy cerca de nuestra puerta y de nuestros hijos e hijas. Hay que tener presente, Jesús, que los niños y niñas que representan 1 de cada 3 habitantes en América Latina y en México tienen derecho a una vida libre de violencia. Y eso incluye los consumos culturales, que no se les regalen juguetes bélicos, que no estén alimentándose con corridos bélicos, ¿no? Esto no es un tema de libertad de expresión, es de los consumos que yo decido invertir, pagar y tener. Y eso que tiene que ver con mi vida y con los niños y niñas para que vayan creciendo normalizando que quien tiene poder violenta y quien no lo tiene se tiene que disciplinar. Y eso creo que tenemos que rechazarlo, no solamente porque viola derechos humanos, sino porque viola la dignidad de las personas. Mi querido Juan Martín, yo quiero agradecerte como siempre estos minutos que nos otorgas aquí en la comunidad, oye. Muchísimas gracias, querido Jesús, y feliz a ti, feliz nuevo año a ti otra vez y a toda tu comunidad. Igualmente, querido amigo, muchas gracias. Fuerte, fuerte abrazo.